buenos días, queridas hermanas que nos acompañan acá y a los que se han conectado en las redes de Face. Qué gusto estar con ustedes. Hoy nos toca un tema que a primera vista tiene algunas complicaciones. Primero, ¿por qué fe y trabajo? Podrían preguntar algunos. Otros podrían decir, bueno, ¿y qué relación tiene el mundo laboral con el cristianismo? ¿Para qué hacer esas exploraciones? ¿Tendrá la Biblia algo que decir con respecto a el mundo del trabajo, los negocios, las finanzas, la economía? Muy probablemente sean las preguntas que nos hagamos en medio del tema fe y trabajo. Voy a tratar estos minutos de exponer un poco un tema que no es tan conocido o no es tan tratado normalmente en el seno de la iglesia del siglo XXI, pero que sí merece su atención hoy. Voy a tratar de tirar las líneas para un diálogo. Permítame decir que esto que voy a compartir no es material acabado, sino que es básicamente un material para ponernos a pensar y abrir el diálogo. El diálogo en el sentido de que sí debemos tratar este tema y deberíamos dialogar en torno a este tema. Así que lo primero que trataré son los dilemas que tenemos como iglesia. En esta época posmoderna tenemos varios dilemas, principalmente en el tema de fe y trabajo. Lo segundo es contestar a la pregunta, ¿cómo y por qué la iglesia debe ser sal y luz en un mundo actual? Y eso incluye el mundo de los negocios y el mundo laboral. Si la iglesia debe ser luz y sal, pues el mundo laboral también. Ahí tiene que ser luz y sal. Y por último, permítame a manera de propuesta tratar de hacer un pequeño esboce a manera de esquema de lo que podría ser la visión cristiana que pretende tratar el tema de fe y trabajo. Con esos 3 puntos quisiera trabajar en estos minutos con ustedes y a partir de ahí que pueda abrirse un debate tanto en este espacio como en otros espacios para dialogar sobre el tema. El cristianismo contemporáneo, hoy, siglo XXI, época posmoderna, época de pandemia, tiene grandes retos, principalmente en el campo del trabajo y en el campo laboral. ¿Cómo la Iglesia de Cristo va a entrenar a sus miembros con una sólida cosmovisión bíblica para que vayan al mundo a influenciar? Principalmente cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versos 18 al 22, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si vamos a considerar que este es el mandato cultural, como normalmente se le llama, y evangelístico, de ir a las naciones, de ir a todos los lugares, si vamos a considerar que esto es un mandato bíblico y lo vamos a asumir, no podemos excluir ningún campo de acción humana, ninguno. Eso significa que fe y trabajo deben estar incluidos en todas las naciones. Ahí están incluidas. ¿Por qué razón no hemos pensado en ese campo? ¿Por qué razón no se habla de cómo prepararnos para ese campo? Permítame mencionarle 4 de los dilemas que creo yo, esta es mi opinión personal después de años de estar sirviendo, años de estar laborando, puesto que en mi caso me he dedicado a trabajar en el mundo laboral de los negocios y también trabajar en el mundo pastoral y de enseñanza en la iglesia. Entonces he estado en ambos. Desde esa perspectiva, permítame mencionar estos 4 dilemas que la iglesia debe responder si quiere o queremos trabajar en el mundo laboral y afectarlo como Jesús nos mandó en el mandato, lo dijo en el mandato cultural. El primer dilema
que es tal vez el más duro de todos, es que hoy el cristianismo y la iglesia ha perdido su influencia. Ya la iglesia no tiene la influencia de ser sal y luz en la sociedad. Tenemos que aceptarlo. La iglesia ya no influencia a la sociedad, ya no es considerada como en el pasado un lugar donde se podía escuchar por su alta consideraciones morales, éticas, sus propuestas y su servicio al prójimo. Ya no lo es. Tenemos que partir del hecho de que nosotros como iglesia hemos fallado en ese sentido. Necesitamos arrepentirnos y volver a hacer lo que Jesús dijo, de ser sal y luz. Y esto ha pasado en el mundo laboral también. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Cuáles son las razones por las cuales como iglesia hemos perdido la capacidad de influenciar a nuestro alrededor, en nuestro barrio, a las familias, a la sociedad, a la cultura? ¿Será que el cristianismo que hoy nos están planteando es un cristianismo solo de fe privada, donde lo único que importa es tu expresión litúrgica el día que hay, o, para colmos, cuando me conecto al Face, al culto, y tener una aceptable moralidad? Y eso es todo lo que implica el cristianismo. Si eso es el cristianismo, hemos perdido la influencia. El cristianismo es muchísimo más que eso. Y no podemos limitarlo a una fe privada y menos una fe que está colocada hoy en el marco de la virtualidad, que ha provocado una crisis muchísimo mayor en la cristiandad contemporánea. Y eso es así. Me encantaría hablar más de ese dilema de la pandemia y cómo ha ocasionado una crisis, pero sí deberíamos aceptar que la pandemia aumentó la crisis que ya teníamos del cristianismo. La segunda o el segundo reto o dilema que tenemos es que hoy prevalece en la gran mayoría del pensamiento evangélico un dualismo con respecto al trabajo. Y este es el dualismo entre el trabajo sagrado y el trabajo secular. Solo esa idea de trabajo secular y trabajo sagrado ha permeado el pensamiento evangélico a tal punto que ha disminuido la capacidad de la espiritualidad de todos los miembros de la iglesia. Inclusive, la forma en que las instituciones de educación cristiana, llámese escuelas, colegios, llámese programas de entrenamiento de seminarios, Biblia y demás, han logrado minimizar su efecto en términos de solo preparar gente para el área de lo sagrado y no para el área del mundo. De tal manera que sigue viéndose en sus programas esa diferencia del pensamiento dualista entre lo sagrado y lo secular. Lo que en el pasado instituciones preparaban para la vida, hoy se prepara en dos niveles. Ese problema, y permítame decirlo desde mi perspectiva, esa herejía del dualismo entre lo sagrado y lo secular nos ha ocasionado demasiado daño en nuestra perspectiva y en nuestra visión de la vida y de la espiritualidad. Realmente podremos, y ese es el reto que tenemos como iglesia, renunciar a esta herejía que tiene años, y es una herejía que tiene años de estar en el pensamiento nuestro, y lo hemos comprado, y no nos hemos dado cuenta que la Biblia no tiene ese pensamiento, para asumir una visión más integral, más holística, más clara de la vida, donde la vida es creada por Dios y por lo tanto al caer el ser humano en pecado debemos ir a la cruz para redimir todo el orden creado. La obra de Cristo en la cruz no lleva a gente al cielo. La obra de Cristo en la cruz redime toda la creación, incluyéndonos a nosotros. Una visión más completa, más amplia, más bíblica históricamente nos va a permitir entrenar a nuestros hermanos, a nuestros hijos, para que puedan ser agentes de cambio y transformación en nuestra sociedad, en la cultura y en el campo misionero y en el mundo laboral. Necesitamos trabajar y renunciar a ese pensamiento. ¿Por qué? Porque eso me lleva al tercer dilema.
La mayoría de los miembros de nuestra iglesia, como creyentes, pasan de 8 a 10 horas en sus jornadas laborales, ya sea como colaboradores en una empresa, como empresarios, como profesionales, como profesores, indistintamente el campo, pasan de 8 a 10 horas diarias ahí. Su mayor lugar de vida es en el mundo laboral. Entonces, ¿será que solo van ahí a vivir una fe con una moral aceptable? Y eso es todo lo que hace el cristianismo para con ellos. La gran pregunta que, mis queridos hermanos, que tenemos que hacernos es, ¿podrá la Biblia, podrá la fe plantear un marco, un fundamento, una base donde podamos pensar en términos de cómo levantar una idea, una teoría, un marco de referencia para la vida económica, laboral y política? ¿Podemos nosotros proponer ideas que vayan a hacer una transformación social, no solamente a vivir moralmente aceptable en el mundo laboral? En otras palabras, ¿podrá un hombre de negocios pararse como hombre de negocio desde la fe, plantear un sistema, una propuesta en su ambiente laboral, en su negocio, en su empresa, de tal manera que potencialice la vida de sus colaboradores, que ellos digan, yo prefiero trabajar aquí porque aquí hay un ambiente que me permite ser para lo cual fui creado? Mis queridos hermanos, necesitamos proveer un marco filosófico, teórico, de vida, para que las personas vivan desde la fe en su lugar de trabajo, de 8 a 10 horas diarias. Ese es un dilema que necesitamos trabajar. Y el último, y tal vez el más complejo desde mi perspectiva, de nuestros dilemas como iglesia, y que me parece que no lo hemos logrado y necesitamos hacerlo, y por eso lo estoy planteando, y es que muy probablemente ya algunos puede que lo estén haciendo inconscientemente, y es que en la época postmoderna, cuando hablamos de análisis sociopolítico, análisis económico, análisis laborales y culturales, normalmente lo hacen a partir de dos categorizaciones: derecha, izquierda, conservadores, liberales, capitalismo, socialismo, punto. La gran pregunta es, ¿nosotros como cristianos deberíamos hacer lo mismo? ¿Será que nosotros también nos van a categorizar y a etiquetar en alguno de estos dos bandos? ¿Será que esa es la manera como el cristianismo debe responder? Y tenemos que aceptarlo, que a través de la historia de nuestras tierras latinoamericanas, la iglesia sí ha hecho eso. Se ha aliado o a un lado o a otro lado, y no se ha aliado al bando que debe ser. La propuesta que como iglesia debemos hacer no va en términos de lo políticamente correcto que se acepta. Nuestra posición debería ser ir a las Escrituras y partir de las Escrituras, partir de la visión del reino de Dios, partir de lo que Dios ha dicho en su palabra que deberíamos hacer, y no partir de ninguna categorización. Inclusive, pararnos firmes para decir, no nos etiqueten. Como iglesia, sí podemos tener una propuesta para esta sociedad y sus males, porque estos males los han creado los mismos que proponen soluciones. Mis queridos hermanos, sé que los dilemas son intensos y posiblemente de estos se deriven muchísimo más dilemas y problemas, pero a partir de ahí es donde proponemos trabajar este tema. En 1974 se celebró en Lausana un congreso mundial que ha venido a marcar la historia de la evangelización a nivel global. A partir de ahí empezó un movimiento que actualmente se conoce como el movimiento de Lausana. En ese año se estableció el Pacto de Lausana. El Pacto de Lausana básicamente es un documento que propone a la iglesia a ir al mundo, a cambiar su esquema de pensamiento y dejar de categorizar la evangelización en términos de dos posiciones y en términos de norte-sur, en términos de imposición
y en términos de los que reciben la imposición para decir no es un marco aceptable. Debemos ir a la Biblia y como hermanos, indistintamente del lugar, someternos a él. Fue bastante revolucionario en 1974. Hoy muy probablemente algunos van a estar profundamente de acuerdo con sus propuestas, pero en esa época no fue tan bien recibido a nivel global. Quiero leerles para ustedes el apartado 6 del Pacto de Lausana, porque me parece importante establecerlo como punto de partida para empezar a pensar cómo la Iglesia hoy debe volver a ser luz y sal en nuestra sociedad. Permítanme leer para ustedes el punto 6 del Pacto de Lausana de 1974. Dice así: afirmamos que Cristo envía a los redimidos al mundo, así como el Padre lo envió a él, y que ello exige una similar penetración profunda y costosa en el mundo. Necesitamos salir de nuestros guetos eclesiásticos y penetrar en la sociedad no cristiana. En la misión de la Iglesia, que es una misión de servicio sacrificial, la evangelización ocupa el primer lugar. La evangelización mundial requiere que toda la Iglesia lleve todo el evangelio a todos los pueblos. La Iglesia está en el corazón mismo del propósito cósmico de Dios y es el instrumento que ha designado para la difusión del evangelio. Pero una iglesia que predica la cruz debe estar marcada por la cruz. Se convierte en una piedra de tropiezo para la evangelización cuando traiciona al evangelio o carece de una fe viva en Dios, de un genuino amor por las personas o una escrupulosa deshonestidad en la promoción de todo lo que hace, incluyendo las finanzas. La Iglesia es la comunidad del pueblo de Dios, más que una institución, y no debe identificarse con una cultura, sistema social o político o ideología humana particular. Termino la cita del Pacto de Lausana de 1974, punto 6, la Iglesia y la evangelización mundial. Sobran los comentarios para decir que la propuesta de Lausana es: la Iglesia debe ser sal y luz, debe ser diferente en este mundo, debería ser una iglesia que frena la putrefacción del pecado, debe ser una iglesia que lleve luz donde hay oscuridad y sombras de pecado y muerte a todos los niveles, tanto individuales como sociales, estructurales y demás. El cristianismo es más que solamente un no hagas. El cristianismo es una propuesta de vida, que en Cristo Jesús somos elegidos para ir al mundo a cambiarlo. Esa idea de ser sal y luz, de vivir la vida para Dios, implica dejar el pecado como paradigma de vida para asumir un nuevo nacimiento en la gracia de Dios como paradigma de vida. En Cristo tengo una nueva vida. Y si yo tengo una nueva vida, quiere decir que todo lo que yo hago también debe ser nuevo. Debe ser nuevo mi relación en familia. Debe ser nuevo mi relación laboral. Debe ser nuevo mi manera de estudiar. Debe ser nuevo mi manera de ver la televisión. Debe ser nuevo mi manera de hablar, de pensar, de actuar, de decir, de hacer y de no hacer. Mis entretenimientos deben cambiar. Todo lo que hago, pienso y vivo debe cambiar. El paradigma de la vida en Cristo Jesús me hace vivir y hacer una nueva vida. La pregunta es: ¿esa es la propuesta de sal y luz? Sí. El cristiano se debe volver un agente de cambio en nuestra sociedad. Esto tiene que ver con la máxima que en el siglo XVI los reformadores levantaron: soli
deo gloria. Solo le doy la gloria a Dios. ¿Qué significa? Que en todo lo que yo hago, debo hacerlo para la gloria de Dios. Todo. Y todo es que si yo soy un colaborador en una empresa, yo no trabajo para esa empresa, yo trabajo para Dios. Lo hago para Dios. Si soy jefe en una empresa o en una institución, lo debo hacer para la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Porque el paradigma de la gracia me dicta que en última instancia lo hago para Dios. Cuando volvamos otra vez a considerar que ser sal y luz implica vivir de una vida diferente y ser entrenados para vivir en esa vida diferente, entonces lograremos efectuar la influencia que la iglesia tiene que hacer en nuestra sociedad. Necesitamos una iglesia que entienda que es redimida del mundo para ser enviada al mundo a anunciar y vivir la vida redimida de Dios en el mundo. Tenemos que entender que fuimos sacados del mundo para volver a ser enviados al mundo. No podemos renunciar a eso. Y eso implica que todos los creyentes han sido enviados por Dios y comisionados por Dios para anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, incluyendo el mundo del trabajo, sus negocios, sus estudios y todas las áreas de la vida. La fe y trabajo se ve desde la misión de la iglesia. No se ve aparte de la misión de la iglesia, sino se ve desde la plataforma de la iglesia. Por eso, entender la misión de la iglesia es entender cómo entrenar a nuestros miembros para hacer la misión de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo en Efesios lo dijo: hay estos comisionados, apóstoles, profetas y demás, para prepararlos, ¿a quiénes? A estos miembros para que ellos hagan la obra del ministerio. Porque la obra del ministerio no lo hace los que están al frente de la iglesia. La obra del ministerio lo hacemos todos. Esa es la práctica de fe y de misión integral que Dios nos ha enviado a hacer. Si queremos tener un compromiso de ser sal y luz en nuestra sociedad, tenemos que tener un compromiso de llevar el evangelio a todas las personas, entendiendo que no hay niveles de trabajo secular ni trabajo sagrado, sino que hay una vocación de servicio desde donde Dios me ha colocado. Y a través de esa colocación, en ese lugar, yo puedo servir a Dios y al prójimo. Así que entonces todos tenemos un llamado misionero al campo donde estamos. Los pastores, maestros y demás líderes de la iglesia nos entrenan, los entrenamos, les ayudamos, les colaboramos, les servimos, les pastoreamos. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros haga la obra del ministerio. ¿Dónde? Donde estamos. Si eres estudiante, como un estudiante en la universidad. Si eres un profesor, como un profesor en el lugar donde estás. Si eres un empleado o colaborador en una empresa, ahí, o en una institución, ahí lo haces. Si eres un jefe, dueño de empresa o demás, ahí lo haces. Sirves desde ahí y de donde estás. Eso básicamente es lo que significa, en su máxima expresión, sacerdocio universal de todos los creyentes. Usted no necesita a nadie para acercarse a Dios, correcto, pero usted es el comisionado, una vez que se acercaba a Dios, para llevar esa palabra de Dios donde está. Así que el evangelista no es el pastor, el maestro no es el pastor o el líder de la iglesia. Usted se vuelve un evangelista y un misionero en el campo de acción donde usted está. Eso es una implicación de la doctrina cristiana, del sacerdocio universal de los creyentes. Habiendo puesto este marco de la iglesia como sal y luz, sé que hay mucho más de lo que se puede decir, pero por asuntos de tiempo voy a ponerlo ahí. Permítame esbozar lo que podría ser una visión cristiana del trabajo. Como ya dijimos, en los últimos años este dualismo sagrado-secular
ha prevalecido en el pensamiento nuestro y es tan común que no lo pensamos, simplemente lo decimos. Y básicamente lo que hablamos es de un trabajo secular o un trabajo ministerial o de servicio en la iglesia. El primero lo vemos como un poco despectivo y hasta mundano. El segundo lo vemos como un anhelo de servicio y la meta de la realización espiritual de toda persona. Y he tenido la experiencia de decir, oh, qué dichoso usted que sirve en la iglesia. Y cuando me dicen eso tengo que preguntar, perdón, disculpe, ¿a qué te referís con eso? Ah, no, que usted está en la iglesia enseñando y cuando trabajaba en una congregación, en el área pastoral y demás. Y yo decía, pero ¿qué oportunidad más hermosa tiene usted de servir a Dios donde está? Ese pensamiento prevalece. Esa herejía está ahí. Una herejía que se ha metido a través de la historia y ha chocado de frente con una visión bíblica de lo creado versus una visión humanista de la vida. No tengo todo el tiempo para un esbozo histórico. Les recomiendo a aquellos que les interesa a leer Francis Schaeffer y leer principalmente su extraordinaria obra, un librito pequeño, Huyendo de la razón, de editorial CLI. Ahí va a encontrar una descripción histórica de este pensamiento que se ha filtrado a través de la iglesia en varios siglos, por cierto, no son años, son siglos de filtrarse, pero donde logró hacer su mayor expresión fue en la época de la Ilustración. Los ilustradores querían, en esencia, la visión de esa época, lo único que quería es quitar a Dios del escenario. Punto. La mayoría de los humanistas de esa época querían vivir una vida donde Dios no estuviera presente. Al no lograrlo, decidieron hacer otra cosa mucho más efectiva. Agarraron a Dios y la fe y la colocaron en otro marco de referencia. Dijeron, aquí es donde Dios actúa, en la fe, en la religión, en la espiritualidad. El resto del mundo, no. Entonces, ellos fraccionaron el mundo en dos esferas. Por un lado, está la esfera de la religión, la moral y la espiritualidad. Por otro lado, está la ciencia, la política, la educación, el entretenimiento, los deportes. Aquí Dios no tiene nada que decir. Mientras te portes bien y no le hagas daño a nadie, Dios no tiene nada que decir. Hablemos de Dios en la esfera de la religión, de la espiritualidad y de la moral. Ahí Dios sí puede decir algo. Entonces lo que hicimos fue compartimentar la vida en dos niveles. ¿Qué provocó eso? Lo que hoy tenemos. Personas que están en el mundo laboral, empresarial, de negocios, de la educación y no logran pensar desde un marco bíblico, sino que asumen otras teorías para pensar desde ellas y muchas teorías contrarias a Dios. Como les mencioné, Francis Schaeffer fue uno de los primeros en plantear este dilema en los años 60, 50, 60, 70, diciendo que esto estaba dañando la cristiandad y estaba dañando la visión cristiana de la vida, reduciendo la fe a un área que cada vez es más pequeño, cada vez es más pequeño y cada vez es más pequeño. Porque ese es el problema. Hoy la visión y la influencia de la iglesia es en las cuatro paredes, inclusive lo han limitado a un espacio físico, los cultos, el día que se reúnen, nada más. Ahí usted puede decir lo que quiera, pero después de ahí ya no. No puede decir nada de política, no puede decir nada de educación, no puede decir nada de religión. Usted se está metiendo en un campo que no le compete. Su vida espiritual, téngalo ahí. Aquí vamos a discutir leyes, ahí no tiene nada que ver la religión. Francis Schaeffer lo anunció muy proféticamente hace muchos años. Y él, en su libro, escribió lo siguiente, que me parece muy importante traerlo a la reflexión en términos de una propuesta del área del trabajo y los negocios. Él escribió, cada generación de la iglesia cristiana, en su propio contexto, tiene la responsabilidad de comunicar el evangelio en términos comprensibles a sus contemporáneos, considerando el lenguaje y las formas de pensamiento propias de cada contexto. Eso lo dijo diciendo, necesitamos
a hablar con la sociedad, comunicarnos en nuestra época y hablar del Evangelio donde estemos, en el lenguaje de la gente, que pueda oírlo. Y ya que la mayoría de nuestros hermanos y miembros de iglesia pasan más tiempo en el mundo laboral, creo que necesitamos un replanteamiento para hablarles a ellos, para que ellos comuniquen este mensaje. ¿Cómo establecer una visión o un acercamiento desde las Escrituras al mundo laboral? Permítame en estos minutos que me restan hacer simplemente un esbozo, una pequeña propuesta para partir de ahí. El tema es muchísimo más grande y tiene muchísimo más aristas y tiene muchísimo más baches en el camino. Pero permítame simplemente hacer un tirar de ideas que van colocadas en 5 postulados. El primero es, si vamos a hacer una propuesta del mundo de los negocios, lo laboral, la primera cosa que tenemos que aceptar es que Dios es el dueño de toda la realidad creada. Si Dios es el dueño de toda la realidad creada, a Él le pertenece todo. Él es el dueño de toda la propiedad, o sea, todo lo creado. Eso significa que ninguna familia, ninguna persona, ninguna empresa o ningún gobierno puede asumir un punto de partida como dueño absoluto. No puede. Nadie puede asumir un punto de vista donde todas las posesiones le pertenecen en absoluto a Él. Eso significa que somos solo administradores, que lo voy a tocar en un momento. Por lo tanto, si Dios es el dueño de todo lo creado y aceptamos ese punto de partida, todo lo creado Dios lo entrega en administración. Así que entonces nosotros solo nos volvemos en administradores de aquello que le pertenece a Dios. Mi cuerpo, mis ideas, las posesiones, el tiempo le pertenece a Dios y me lo da en administración. Y eso significa que si Él me lo da en administración, entonces yo debo ejercer una administración o una mayordomía de esos bienes a la luz del propósito de Dios. Eso es muy diferente a las teorías propuestas actuales sobre bienes, materiales, riqueza y poder, que el que plantearíamos considerando Dios es el dueño de todo. Ya creo que van entendiendo por qué razón era mejor agarrar a Dios y meterlo en las 4 paredes. Porque si Dios está metido en las 4 paredes, ¿quién es el dueño de todo? El ser humano. Y el ser humano le asigna a alguien ese poder. Y ese poder se lo está asignando hoy en la actualidad a los gobiernos. Y son los gobiernos, por medio del voto, que le asignamos ese poder. Y es por eso que los gobiernos están asumiendo todo el poder absoluto para decir qué está bien y qué está mal, aún en los negocios. Y eso es un tema que necesitamos entender. ¿Por qué razón? Si no asumimos la administración y la mayordomía, no vamos a crecer y madurar. La madurez viene por asumir responsabilidad. Si no asumo responsabilidad, si no administro, me vuelvo un inmaduro. Y pónganle atención a esto, porque cuando usted escucha los discursos, las propuestas, siempre van en estos términos. Es que el gobierno debe, es que tal institución debe, son ellos los que deben. La pregunta es, ¿quién asume la madurez y la responsabilidad sobre sus acciones? ¿Será que otro debe resolver mis problemas? ¿O será que Dios me está llamando a mí a asumir la responsabilidad de mi vida, de mi familia, de mi negocio y a partir de esa responsabilidad crecer y madurar para ayudar a otros a crecer y madurar? Si Dios es el dueño de todo, yo soy solo un mayordomo. Primer punto. Segundo, Dios entrega dones y talentos, recursos y bienes. ¿Quién nos entrega? Dios. A todas las personas según su decisión santa y voluntaria. Y eso implica que no entrega a todos lo mismo. Siempre.
¿Por qué razón? Porque usted va a encontrar en las Escrituras tanto que Dios entrega mismos talentos, pero pide responsabilidad, como encuentra otros que entregan talentos diferentes. El punto no es cuánto me ha dado Dios, el punto es qué voy a hacer con lo que me ha dado. El actual pensamiento consumista que existe hoy es ¿por qué razón aquel tiene más que yo? ¿Por qué razón él tiene más? Debe haber hecho algo malo, hay que quitárselo, hay que cobrarle más, hay que quitarle al que tiene. El pensamiento bíblico no me dice eso, me dice ¿qué Dios me ha dado a mí? Yo no me estoy fijando en otro, eso tiene un nombre, eso es desear lo ajeno. ¿Qué tengo yo que Dios me ha dado a mí para con eso que me ha dado poder hacerlo para la gloria de Dios? Sí hay desigualdad en la distribución de dones, talentos y riquezas. A mí no me dio talentos musicales, nada. Es más, como siempre lo he dicho de manera chistosa, nunca llegué a la repartición de dones. No sé cantar, he intentado tocar un instrumento y la pura verdad, no tengo nada de dones. Para el talento musical, admiro a aquellos que cantan, tocan un instrumento, me encantaría, pero tengo que reconocer que ahí yo no tengo talentos. ¿Significa eso que fue Dios injusto? No, porque dejaría de ver lo que sí me ha dado a mí. Y ese es el punto de la responsabilidad y la madurez. ¿Qué tengo yo? ¿Qué he recibido de Dios? Y a partir de lo que tengo, empiezo a ser responsable de eso para poder crecer, desarrollarme y trabajar para la gloria de Dios y para el servicio de otro. Desde lo que yo tengo. Esa es la clave. Y permítame en este punto hacer una mención para todos los padres. Como educador que he sido durante muchos años, como padre de 2 niños, uno adolescente y una chica de 10 años y un chico de 15 años, uno de los mayores problemas que enfrentamos los padres es cómo ayudar a nuestros hijos a ser responsables y que crezcan en madurez. La pregunta es ¿cómo? Los hijos deben asumir responsabilidad. No le haga la cama, no le lave el plato, que barra en la casa, que asuma responsabilidad. Yo di gloria al Señor el día que le dije a mi hijo, hijo, te toca sacar la basura, ya no la voy a sacar yo. Y alguien podría decirme, qué bárbaro, está haciendo con tu hijo muy malo. No, estoy haciendo muy bien con mi hijo. Mi hijo tiene la responsabilidad de sacar la basura. Ahora mi hijo de 10 años, ya tengo el hijo más grandecito, hijo, te toca sacar la basura más grande, hija, te toca sacar la basura más pequeña. ¿Por qué? Porque si nuestros hijos no asumen responsabilidad, no van a crecer en madurez. La madurez se crece conforme asumo responsabilidad. Si ellos no son responsables de sacar la basura, no son responsables de arreglar su cama, no son responsables de lavar su plato, no son responsables de estudiar, de hacer sus tareas, ellos, de asumir el tiempo que deben estar en clase. Si ellos no asumen hoy, la pregunta es ¿cuándo lo harán? Lo harán cuando tengan 20 años. Si no saben cuidar una cama y tender una cama, ¿van a ser responsables con 20 millones de colones? No. Mis queridos padres, hermanos, todos aquellos que nos están siguiendo, si no asumimos la responsabilidad de nuestras vidas, de lo que Dios me ha dado, y si no ponemos a nuestros hijos en el mismo nivel, los perdemos. Ya perdimos una generación. Tengo que aceptar, lamentablemente, que estamos perdiendo una generación que hoy es la próxima generación que está asumiendo liderazgo. Son unos irresponsables. Lo digo con todo respeto, pero como dolor lo digo, porque sí los he visto. Chicos que 20 años no saben qué estudiar. Chicos de 25 años que están cambiando de trabajo a cada rato. O otros, los mini, que ni trabajan ni estudian y son mantenidos por sus padres. La pregunta es, ¿eso van a la iglesia? Si yo fuera el padre de uno de esos chicos, le daría un ultimato. O estudia o trabaja. Punto. Si no, aquí no come. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que no quiere trabajar, que no coma. Sé que esto es muy duro, pero si no aceptamos la responsabilidad
y aceptamos la madurez en el mundo de los negocios y del trabajo, ¿cuándo lo haremos? Tercer punto, para ir avanzando. La meta en el mundo de los negocios y en el mundo laboral, la meta no son las posesiones materiales, ni siquiera son las riquezas, ni siquiera es el dinero. Y ese es el punto más relevante. La meta es la abundancia. Y tal vez me va a decir, pero la abundancia es tener dinero y demás. La respuesta es no, mis queridos hermanos. La abundancia no tiene que ver solo con tener esas cosas. Y este es el punto. Cuando pensamos en los negocios, la gente piensa, voy a tener un negocio para tener plata. Error. No. Como cristianos proponemos que la meta es la abundancia. Y por abundancia, básicamente, vamos a decir que la abundancia no es otra cosa que administrar lo que Dios me ha dado para la gloria de Dios y el servicio de otros. ¿Y qué me ha dado Dios? Me ha dado un cuerpo, me ha dado la oportunidad de mantener una relación con Él. O sea que la primera cosa que yo debo pensar cuando trabajo es en mi relación con Dios. Si como trabajadores, como empleadores, no tenemos una profunda relación con Dios, no servimos en esa área. Tenemos relaciones con otras personas. La abundancia parte de los vínculos relacionales con otro. Permítame decírselo en términos de Jesús. Y amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La abundancia parte del hecho de una administración de mi vida relacional con Dios, parte de la administración de los otros, en mi relación con otros, pero también parte de un entendimiento de la vida. ¿Para qué razón tengo mi negocio? ¿Para qué razón tengo mi familia? ¿Por qué razón vivo aquí? La abundancia parte de buena salud, parte de un contentamiento material, porque sí incluye los recursos materiales, pero bajo el principio de contentamiento. La abundancia es relación con Dios, una relación con el hermano. La abundancia es tener un entendimiento bíblico de la vida. La abundancia es tener salud o buena salud. O sea, hay que cuidarse en términos de salud, comer bien, vivir bien, pero eso en términos de la realidad que tenemos. Buena salud, creo que es la mejor manera de decirlo, sin abusar. Pero también tiene contentamiento material. Cada uno va a tener una realidad material diferente. El contentamiento material parte de decir cuánto es suficiente para vivir, para la gloria de Dios y servir a otro. Pablo lo escribió muy bien y creo que todos ustedes han escuchado sobre la expresión de Pablo que sé vivir en abundancia y en escasez. Porque al fin y al cabo Pablo entendía que su verdadero propósito era vivir para la gloria de Dios en abundancia, no en riqueza. Y estos conceptos sí deberíamos tenerlos y repasarlos y replantearlos en la vida. ¿Por qué razón? Porque la meta en el mundo laboral no es el dinero, la meta es la abundancia. ¿De qué me sirve, Jesús lo dijo, si gano el mundo entero y pierdo mi alma? Muchos han dicho, he trabajado toda mi vida y al final de mi vida simplemente termino gastando el dinero que acumulé para tener salud, o para tratar de recuperar a mi familia, o para tratar de hacer algo que no hice en la vida antes, porque me dediqué a acumular. La meta es la abundancia en el mundo de los negocios y en el mundo laboral, no el dinero, no las posesiones. Eso es secundario, se llama contentamiento. Pero en el mundo de los negocios, lo más relevante es mi relación con Dios, mi relación con otros, la buena salud que pueda tener y el vínculo afectivo que debo tener con mi familia. Y a partir de ahí determinar el contentamiento material. El cuarto punto, como propuesta para el mundo laboral, es que hay que rendir cuentas. La administración implica rendir cuentas. Lo que eso significa es que si yo tomo malas decisiones, debo asumir las consecuencias de las malas decisiones, y si hay buenas decisiones, yo asumo las consecuencias de las buenas decisiones. No puedo evitar saber que si Dios me ha entregado algo, yo debo rendir cuentas por ese algo que Dios me ha entregado. Así que en mi caso, yo soy un padre de familia, yo soy un esposo,
tengo una familia y soy responsable de la administración de esa familia delante de Dios. Por lo tanto, debo entregar cuenta de la vida de mis hijos y de mi esposa. Y eso es lo primero por lo que parto para hacer mi trabajo ministerial, laboral y demás. Debo entregar cuentas. No nos escapamos. Y lo último, para hacer una propuesta en el esboce de la vida ministerial en el mundo laboral, es que la propiedad asignada y la bendición que puede venir en el área económica se deriva de la unidad familiar. Este es un concepto que ninguna de las teorías contemporáneas va a tener. ¿Por qué? Porque hoy se está eliminando la familia. La familia no se quiere en el esquema contemporáneo, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de lo que usted quiera. La familia no entra en escena en el mundo laboral. Y déjeme decir que eso no es así. La mayor motivación por la cual yo trabajo en mi familia, esa es la mayor motivación de cualquier persona. Sus hijos, su esposa, sus padres, todo el núcleo familiar. No es cierto que un empleado va a dar todo por una empresa. No, a menos que esa empresa le ayude a cuidar su familia. Y eso también va para la iglesia, como institución y como movimiento del reino de Dios. El vínculo familiar se edifica sobre la unidad en sus miembros para generar una mayor oportunidad de vida a través del tiempo. La riqueza no se debe acumular en una generación. La verdadera abundancia o riqueza se va a transferir y se va a generar a través de la unidad de generaciones, una tras otra y tras otra. Y permítame aquí solo hacerle el recuento de Israel. Israel empezó con un hombre y una mujer, con un anciano y una mujer que no podía tener hijos. 400 años después era un gran pueblo. Visión de Isaac y de Jacob. 3 generaciones. 3 generaciones. Si logramos llevar con nosotros, cautivar en la fe, en el evangelio y en el mundo laboral, 3 generaciones, les aseguro que vamos a lograr cambiar la sociedad. La mentalidad de pobreza básicamente es una mentalidad de una generación que quiere gastar todo lo que tiene. Eso es pobreza. Cuando yo tengo una mentalidad de riqueza de solo una generación, si yo acumulo para mí y yo gasto para mí, no me interesa mi hijo ni mi nieto. La mentalidad de abundancia dice, ¿cómo logro yo potencializar a mi hijo para que a su vez potencialice a su hijo? Cuando pensemos en nuestro nieto, cuando pensemos en nuestro bisnieto, que no nos va a conocer, no nos va a ver, pero eso se llama mentalidad de abundancia. No para mí, sino para mi generación. Hoy prevalece la mentalidad crédito-consumo. La propuesta es una mentalidad a largo plazo, inversión, ahorro. Hoy prevalece una mentalidad de egoísmo, gasto para mí, en vez de una mentalidad de herencia que le dejo a mis hijos. Es que es diferente. Esa visión de herencia a largo plazo puede cambiar la manera en que la vida familiar, los negocios cambien. Permítame cerrar esta parte a manera de conclusión con un llamado a 3 cosas. La primera es un llamado a arrepentirnos. Hemos asumido como iglesia uno de 2 pensamientos que son mundanos y no obedecen a la Biblia. Estos pensamientos se han filtrado en la iglesia. El pensamiento del capitalismo, consumismo, bajo el ropaje de la teología de la prosperidad, ha gobernado mucho el pensamiento evangélico. El otro es el pensamiento o las teorías contemporáneas que yo llamaría socialismo, asistencialismo, que se ha metido bajo el ropaje de evangelio social o teología de la liberación. Necesitamos renunciar a esos pensamientos y empezar a asumir un enfoque más del reino de Dios,
más de ver el Evangelio llegada a todas las personas, tanto a los pobres como a los ricos, tanto a los necesitados como a los no necesitados, cuanto a los que están trabajando como a los que no tienen trabajo, tanto a los que están en el norte como al sur, indistintamente de su realidad socioeconómica. Debemos llegar a todos con el Evangelio de Cristo, y todos deben tener una visión del Evangelio para servir a Cristo en su realidad. Necesitamos una visión de esto, pero necesitamos primero arrepentirnos. Segundo, necesitamos discipular, un llamado al discipulado bíblico, para que todos nosotros como líderes, pastores, maestros, predicadores de la palabra, asumamos el compromiso de tener una visión clara de la vida a partir de la Biblia, para capacitar y enseñar a otros, para que ellos puedan ir a su mundo laboral, de negocio, empresarios, ingenieros, docentes, profesores, indistintamente de su llamado, vocación y profesión, sean entrenados para que sirvan a Dios ahí. Necesitamos ver a cada campo del quehacer humano como un campo misionero. He servido y colaborado durante muchos años con la obra estudiantil aquí en Costa Rica llamada ECO, Estudiantes Cristianos Unidos. Y una de las mayores frustraciones es cuando jóvenes que están en universidades estudiando una profesión y carrera quieren hacer grupos de discipulado, quieren evangelizar en sus universidades, y la mayor oposición la tenemos de la iglesia. Es la iglesia la que se opone a ellos y les dice: ¿para qué lo va a hacer? Venga, sirva a la iglesia. Hoy en la noche tenemos el ensayo de cantar. Tiene que venir, si no, no canta el domingo, pero es que tengo un grupo de estudio en la noche en la universidad y llegan gente que necesitaba predicar el evangelio. No, venga a cantar. Ese tipo de propuestas daña mucho la visión cristiana de la vida. Todo lo contrario, esos jóvenes deberían ser preparados desde la iglesia, enviados a la universidad a estudiar y decirles esto: usted va a ir a la universidad. ¿A qué? A predicar, a anunciar de Cristo, a hacer presencia, a demostrar que se puede ser un cristiano en la universidad, vivir la fe, soñar la fe, predicar la fe y mostrarla al mundo, ahí en la universidad. Y de paso le van a dar un título. Porque si estos jóvenes no predican, no anuncian, no disciplinan en la universidad como jóvenes universitarios, ¿usted cree que lo hará como profesional? La respuesta es lamentablemente no. Si no empiezan ya a hacerlo. Y les digo, tengo más de 20 años de colaborar con este ministerio y está haciendo una labor extraordinaria, pero la mayor oposición la hemos tenido de parte de la iglesia. Necesitamos organizarnos, conectarnos con esta gente que está predicando y anunciando a Jesús en sus campos de acción. Por eso, el discipulado parte de ver cada campo del quehacer humano como un campo misionero. Así que esa es el discipulado. Y la última, llamado es a la acción. No nos aislemos del mundo más. No nos metamos en las cuatro paredes de la iglesia. No le rehuyamos a los problemas sociales, económicos, políticos de nuestra nación. No seamos simplemente un fantasma en la sociedad, que solo brillamos en medio de nosotros el día domingo o en la red social. Necesitamos que la iglesia sea la agente de transformación social, cultural, política, económica y espiritual de nuestra nación. Necesitamos una iglesia que demuestre y proclame el reino de Dios hoy, ahora, para la gloria de Dios. Hablar del tema de fe y trabajo implica hablar de todo esto que hemos dicho y muchísimo más. Pero como les dije al principio, esto es solo una propuesta para el diálogo y para trabajar en medio de esta realidad. Permítame terminar esta